صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. Oh hijo del profeta, el Mustafa, el elegido, y de su albacea, de su heredero, o tú que eres hermano de aquel que fue puro e hijo de aquella que fue la casta e inmaculada, Fátima se refiere. Lloran por ti mis ojos, no para procurar una recompensa, sino que es por ti mismo y por tu persona que lloran. تبتل منكم كربل بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. Se humedece la tierra de Karbala con sangre, ¿cómo no se van a humedecer mis ojos con las lágrimas que corren? أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. La desgracia que os aconteció hace olvidar las desgracias que a nosotros nos ocurren, tanto aquellas que han pasado, y consideran poco incluso aquellas que son venideras. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. Todas las tragedias que suceden vienen y se van, finalmente terminan y pasan al olvido. Pero la tuya, tu tragedia, oh Hussein, permanecerá en el recuerdo hasta el día de la resurrección. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dice Dios en el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Hemos creado al ser humano en la mejor configuración. ثم رددناه أسفل سافلين. Luego lo hemos devuelto, hecho que llegue a lo más bajo de lo bajo. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. A excepción de aquellos que han creído y que hacen el bien, ellos realmente tendrán una gran recompensa. Todos los seres humanos fueron creados en la mejor configuración. Dice el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hemos dignificado a los hijos de Adán. Todos los hijos de Adán ya tienen esa nobleza y esa dignidad por el solo hecho de ser seres humanos. No hace falta que pertenezcan a un pueblo en particular. No hace falta que sean objeto de un rito en particular. Todos los seres humanos ya tienen ese respeto según esta ley del Sagrado Corán, que además concuerda con la sensatez y el buen juicio. Esta configuración perfecta, Dios cuando hace algo lo hace de la mejor manera. Es por eso que todas aquellas configuraciones ideales dispuestas por Dios son la mejor posible en todos los mundos posibles. Alguien puede llegar a pensar que, bueno, tal vez sea la configuración que se ha terminado dando en este mundo.
Dios a lo mejor lo único que hizo fue originar el Big Bang, nada más. Provocó la gran explosión y todo lo demás se fue dando de manera casual. En base a un programa, sí, pero de manera casual. Y se fueron formando las constelaciones, primero dividiéndose la energía, sintetizándose en materia, formándose, qué sé yo, las partículas subatómicas, después los átomos, después las moléculas, después comenzaron a formarse la materia tal como la conocemos hoy en día, se configuraron las constelaciones, el polvo estelar, tuvieron lugar las estrellas y así. De esta manera fue la evolución humana o la evolución del mundo hasta llegar a conformarse la Tierra, donde se dieron las condiciones apropiadas para la vida. En la vida, en este espectacular despliegue de creación, porque al fin y al cabo es la continuidad de la creación, se dio la vida humana y esta vida humana ha llegado hasta hoy en día. Hay muchas personas que aceptan la existencia de un creador, pero no necesariamente aceptan la existencia de las religiones o no le dan validez a las religiones. Pero como sea, incluso estas personas aceptan que hay un gran diseño en la creación, un diseño que es indiscutible. Y es por eso que aceptan que hay un plan en la creación. Esto no se dio, esta creación no se dio de manera casual, como caen las fichas de dominó, las causas y los efectos se van dando hasta que llegamos al nivel que llegamos hoy en día. Dios Todopoderoso, cuando ha creado la creación, lo hizo de la mejor manera. Esto ya es una cuestión filosófica. Entre hacer y no hacer, lo mejor es hacer y Dios hace lo mejor. Entre crear los ideales de las formas, de las especies, Dios lo hace de la mejor manera. Incluso los filósofos antiguos aceptaban esto. Platón hablaba de las ideas platónicas, o sea que cada cosa tiene un ideal en un mundo oculto. Existe el círculo perfecto en un mundo oculto, existe la noción del verde perfecto, o sea, las nociones perfectas, la noción del ser humano perfecto. Vemos que eso es algo que incluso desde la filosofía pueden llegar a deducirlo y a concluirlo. El Sagrado Corán, cuando habla de la creación del ser humano, dice en verdad que hemos creado al ser humano en la mejor configuración. En esta configuración el ser humano no nace ya perfecto, ya completo. No tiene un potencial efectivo, no tiene una perfección efectiva, sino en potencia. Tiene la capacidad de llegar a ser el ser humano perfecto. Todo ese potencial que tiene el ser humano obviamente debe ser desarrollado con instrucción. El ser humano por sí solo tiene la capacidad intelectual para alcanzar las más elevadas cumbres del conocimiento, la racionalidad y la intelectualidad, pero hace falta que pase por los estadios de instrucción correspondientes. Cualquier ser humano tiene esa capacidad de convertirse en un gran ser humano, en una luminaria del conocimiento, en un gran reformador de la humanidad, pero también tiene el potencial para convertirse en un asesino, en una persona maligna. Entonces aquí vemos la importancia de la instrucción. Y aquí es donde Dios Todopoderoso, con su benevolencia, al haber creado él mismo al ser humano, dispuso el envío de profetas divinos, dispuso el envío de libros sagrados, señales en el camino para instruir al ser humano. Primero al ser humano en particular y después al ser humano en general, para guiar a la civilización humana para que vaya atravesando estadios hasta llegar a su perfección. Todavía le falta mucho a la civilización humana para llegar a la perfección. Eso se dará al final de los tiempos, inshallah.
Pero eso en cuanto a la sociedad. Desde el punto de vista individual, Dios Todopoderoso ha dispuesto en nosotros las capacidades para llegar a ser mejores, para ser perfectos. Solamente que nos encontramos, nos topamos con nuestras propias carencias, con nuestras propias dificultades. Lidiar con la voluntad que tenemos en nuestro interior para elegir un camino u otro camino. Dios ha dispuesto en nosotros grandes herramientas para que comprendamos el mundo. Ha dispuesto los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído, incluso el sentido del tacto, del gusto. Todos esos, cada uno de los sentidos nos proporciona un tipo de información. Pero el sentido por sí mismo no comprende. Hace falta algo que analice esos datos para llegar a una conclusión. Y eso es el intelecto. En la cultura islámica se habla de al-fu'ad. ¿Qué es el fu'ad? Voy al diccionario islámico, al diccionario árabe, veo que fu'ad, corazón. ¿El corazón? ¿Cómo que el corazón? O sea que el corazón es el que comprende todo eso. O sea, los sentimientos. No. Recapitulemos, hagamos un flashback. Volvamos atrás en la historia de las civilizaciones y de las culturas. En la cultura occidental, el corazón sería el centro de los sentimientos, simbólico obviamente, no el órgano que bombea sangre. Pero en la cultura oriental, cuando se habla del fu'ad, que significa corazón, se refiere al centro del entendimiento. Es por eso que muchas leyes del Corán habla del afida y se lo traduce como los razonamientos. Está bien traducido así, porque al fin y al cabo es con nuestro intelecto que comprendemos todos los datos que nos brindan los sentidos. Nosotros, a través de esos datos, analizamos el mundo. Nos damos cuenta de qué es lo que nos rodea. Vemos este mundo, escuchamos cosas, escuchamos palabras y comenzamos a hacernos una noción del mundo. Antes tenían nociones diferentes del mundo a la que tenemos ahora. Se pensaba que la Tierra era plana, se pensaba que las órbitas de los astros vistas desde la Tierra estaban, en la primera órbita estaba la Luna, después estaba la órbita de los planetas que están entre la Tierra y el Sol, o sea, Mercurio y Venus. Después estaban las órbitas de los planetas que están después de la Tierra, y después llegaba la bóveda, hasta 7 planetas nada más, no 9. Y después estaba la bóveda celeste, y en la bóveda celeste se supone que estaban todas las estrellas estampadas en esa bóveda celeste. Esa era la noción que se tenía en la antigüedad, en la época de los griegos, de los filósofos griegos, acerca de lo que era el universo. Esa era la cosmovisión que tenía esa gente. Es más, creían en un ser necesario, de un ser que ha creado todo el mundo, pero caían en la idolatría. Entonces eran paganos. Vemos que aún así pudieron desarrollar todo un sistema filosófico para llegar a interpretar los sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Fue evolucionando la especie humana. Y al evolucionar la especie humana, comenzamos a tener nuevos datos que hicieron que nuestra cosmovisión se ampliara. No solamente en lo que se refiere a la forma del mundo, a la forma del universo, sino también se ampliara nuestra noción de lo que es la cultura, de lo que es la civilización, hasta que llegamos a hoy en día que realmente tenemos un grado de conocimientos generales nunca vistos en la historia de la humanidad. Sabemos que hay otras culturas y hasta podemos llegar a comprender su forma de pensar. Tal vez no a compartirla, pero llegamos a comprender que existen otras culturas que tienen otras maneras de vivir la vida, y mientras no transgredan el derecho de nadie más, no habrá ningún problema con la existencia de esas otras culturas. El ser humano ha atravesado muchas etapas para llegar a lo que ha llegado hoy. Lamentablemente todavía falta, y falta muchísimo.
va a alcanzar la cima de su perfección al final de los tiempos, inshallah. Según muchos datos, nos estamos acercando al final de los tiempos. Eso según lo que dirían los hadices o las narraciones de lo que es el final de los tiempos. No voy a hablar ahora sobre el tema porque ya no voy a extender demasiado, pero habría ya muchas señales de que se está acercando el final de la civilización, no como final de la humanidad, sino el final en el sentido que alcance ya su apogeo. Alhamdulillah, nosotros vivimos en esta época, que es una época realmente en la cual podemos ya con mayor lucidez escuchar las palabras y elegir la mejor. Dice el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa bashir ibadi, albricias a mi siervo, albricias, buenas noticias, bushra, significa una buena noticia, ellos tendrán un buen final. Wa bashir ibadi, ¿a cuáles de mis siervos? Alladhina yastami'una al-qawl, aquellos que escuchan las diferentes palabras, wa yattabi'una ahsana, y que siguen la mejor. Esto es del Sagrado Corán. El Sagrado Corán no impide leer los libros de otras confesiones religiosas. Si alguien dice soy musulmán y les dice no lean tal o cual libro de cual o tal religión, esa persona no conoce del Corán. En el Corán, a lo largo del Sagrado Corán, encontramos de manera recurrente la frase que dice: ¿acaso no reflexionáis? Esto es para los dotados de intelecto, o esto no lo comprenden sino los dotados de intelecto. El Sagrado Corán recurre continuamente al intelecto, y en esto tal vez se diferencie de los libros sagrados anteriores. Es porque en la antigüedad muy pocas personas de la sociedad estaban preparadas como para realizar ese tipo de razonamientos, abstracciones conceptuales. En cambio, hoy en día, alhamdulillah, la gente ya está formada culturalmente como para poder comprender un discurso y no necesariamente seguir al líder del clan, al jefe de la tribu, en cualquier cosa que decida. Vivimos en una época en la cual podemos usar nuestro libre albedrío de la mejor manera. Vivimos en una época en la cual podemos y tenemos los medios electrónicos o lo que sea para escuchar las diferentes palabras y seguirla mejor. En la época de Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, del Imam Hussein, no existían estos métodos, estas vías para obtener el conocimiento. Muchas personas en su corazón estaban con el Imam Hussein, pero en la práctica, porque eran sus tradiciones, seguían lo que decía el jefe del clan o los jefes del clan. Por lo tanto, era muy fácil comprar las voluntades de cientos y miles de personas, simplemente con atraer a 3 o 4 personas, jefes de clanes, comprar sus voluntades, ya sea con incentivos materiales o con amenazas. Eso es lo que pasó en la época de Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Vemos muchas personas que estaban con el Imam Hussein. Ya narré la vez pasada, cuando el Imam Hussein se dirigía de Kufa a Karbala, se encontró en la mitad del camino con el poeta al-Farazda, que le preguntó cómo es la situación en Kufa, y le respondió: sus corazones están contigo, pero sus espadas están contra ti. Ayer habíamos hablado acerca del Hurr ibn Yazid, y cómo tomó una increíble decisión que únicamente una persona muy lúcida puede llegar a tomar, lúcida y valerosa, una persona que también tuvo el tawfiq min Allah, el éxito de parte de Dios. Muchas veces alguien quiere hacer algo, pero las presiones sociales se lo impiden, o quiere hacerlo y al final no lo llega a hacer. Tal vez en el ejército de aquellos que combatían al Imam Hussein alayhi salam ha habido otros como Hurr, pero estaban ahí en la duda o con las presiones: si yo hago eso, ¿qué será de mi familia? ¿Acaso van a caer prisioneros después? ¿Los van a despojar de sus pertenencias si las tienen? ¿O van a tener que emigrar a otro lugar? Porque esa era la forma en que
se manejaban en esa época. Mataban a las familias, a los hijos, a los parientes de alguien que haya traicionado a estos asesinos. Y vemos que el Hur, a pesar de todas las presiones que pudiera haber tenido, se arrepintió y fue con el imam Hussein alayhi salam. Esto ya lo hablamos ayer. También existió el caso contrario. Y vamos a hablar ahora cómo el ser humano, teniendo ese potencial para perfeccionarse, como lo aprovechó al-Hur, también, como dice el Sagrado Corán, خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. También lo devolvemos a lo más bajo de lo bajo. Y tenemos otro ejemplo en Karbala de personas que no solamente no aprovecharon toda esa información que les daba su sentido, toda la información que le dio su intelecto, toda aquella experiencia de vida, sino que hicieron todo lo contrario y eligieron estar en lo más bajo de lo bajo. Uno de esos ejemplos es Omar ibn Sa'd. ¿Quién es Omar ibn Sa'd? Omar ibn Sa'd, su padre era Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas fue un compañero del profeta de Dios. Tuvo algunas posturas negativas, pero en general sus posturas fueron buenas. Fue un héroe en las batallas, defendiendo al profeta del Islam. Era uno de los personajes más famosos entre los compañeros del profeta. Y es por eso que su hijo, Omar ibn Sa'd, cuando era niño, incluso no sé si decir jugaban, pero eran conocidos, conocía muy bien al imam Hussein alayhi salam, tenía más o menos la misma edad. Es por eso que el imam Hussein alayhi salam le dirigió mensajes, no por miedo ni por tratar de lograr que lo libere de esa muerte segura. El imam Hussein ya sabía qué es lo que iba a pasar, pero el imam Hussein le daba lástima realmente que alguien con ese padre y alguien a quien conoció toda la vida realmente cometiera ese error tan grave para caer en lo más bajo de lo bajo. Y esta también es otra enseñanza. Ayer tuvimos una enseñanza con el Hur, hoy tenemos otra enseñanza con Omar ibn Sa'd. Alguien que sabía muy bien quién era el imam Hussein alayhi salam. Sabía muy bien el derecho que tenía. Omar ibn Sa'd había sido dispuesto como jefe parte del jefe del ejército que había enviado Yazid a esas zonas. Y fue dispuesto por Ubaydullah ibn Ziyad como gobernador de la región de Rey. ¿Qué es la región de Rey? Es lo que hoy más o menos abarca una cuarta parte de lo que hoy es Irán o Persia, la Persia de ese entonces. El Mulkur Rey o la región de Rey o el reino de Rey era bastante famoso en ese entonces. Era un centro de una gran región que, por supuesto, ser gobernador de esa región implicaba tener poder, influencia, reunir bienes, tener poder de ejércitos. Es más, hoy en día la ciudad de Teherán, el nombre de Teherán, en su origen, si bien en árabe se escribe con Teherán, en persa dice Teherán. Y eso viene del original Tahirayyan, que en idioma persa significa al fondo de Rey. O sea, la importante era la ciudad de Rey. Y había una población al fondo de Rey, Tahirayyan, que hoy quedó como Teherán, que hoy ya después se evolucionó y la ciudad de Teherán. Y Rey quedó después como una población ya mucho más pequeña, pero hoy en día con el crecimiento de Teherán ya se considera uno de los barrios de Teherán. Pero en esa época, tener la gobernación de Rey era algo muy importante. Lo habían dispuesto a Omar ibn Sa'd para que tenga la gobernación de Rey. Lo habían comisionado, bueno, él se estaba dirigiendo a esas zonas al mando de 4.000 soldados. ¿Cuándo aconteció todo esto?
Al-Hur le manda un mensaje a Ubaydullah ibn Ziyad, que había detenido al imam Hussein, tal como le habían dicho. Y entonces Ubaydullah ibn Ziyad le manda un mensaje a Omar ibn Saad, que ya no se dirija al rey, que vuelva y que se haga cargo del ejército que va a acorralar a Hussein hasta que dé el juramento de fidelidad o se lo asesine. Lo primero que hizo Omar ibn Saad, es decir, le mandó un mensaje a este Ubaydullah ibn Ziyad que lo exima de esa obligación. Él no quería hacer eso, que lo deje seguir al rey. Y Ubaydullah ibn Ziyad le dijo: no hay ningún problema, te eximo de la obligación, solo que vuelve a tu casa, voy a designar a alguien más para la gobernación del rey. Y aquí es donde se sintió tentado Omar ibn Saad, perder la gobernación del rey, perder el poder, fama, dinero. Entonces aceptó dirigir el ejército, tal vez con la esperanza de las cosas no llegaran a tanto y simplemente se negociaran las cosas y no tuvieran que enfrentarse con el imam Hussein alayhi salam. ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegó Omar ibn Saad, el que tiene la aplicación de las acciones del día de hoy del calendario islámico, ve que le aparece que hoy es el día en el que llega Omar ibn Saad a las zonas de Karbala. Omar ibn Saad llegó a Karbala y para cumplir con las órdenes de Ubaydullah ibn Ziyad. El imam Hussein alayhi salam, al saber que era Omar ibn Saad, le manda mensajes. Omar ibn Saad quería preguntarle oficialmente al imam Hussein qué es lo que hacía allí. ¿Para qué se vino desde Medina a la Meca y desde la Meca se dirigía a Kufa? Entonces quería enviar algunos emisarios de entre las personas más sobresalientes, de entre los kufíes que estaban en su ejército, y ninguno aceptó ir. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían escrito las cartas invitando al imam Hussein. ¿Cómo van a aceptar ir? Ellos que le escribieron la carta al imam Hussein y era preguntarle ¿para qué viniste? Hasta que al fin encontró a uno que no le había escrito ninguna carta al imam Hussein y al quien el imam Hussein le dio la respuesta: vine por la invitación de los mismos kufíes. Si ellos ya no me quieren, me vuelvo por donde vine. Y allí fue que Omar ibn Saad se puso contento. Dijo: listo, terminó, que se vuelva por donde viene. Le envió una carta a Ubaydullah ibn Ziyad, un mensajero rápido que llegue, porque estaba más o menos cerca de Kufa. Cuando llegaba en una hora o dos, un mensajero rápido. Y Ubaydullah ibn Ziyad dice: no, o da el juramento de fidelidad, o si no, tiene que ser asesinado. Omar ibn Saad hizo todo lo posible para que no hubiera un enfrentamiento, al punto tal que este otro despreciable ser como Shemer ibn Ziljawshan, la'natullah alayh, quien finalmente fue el que le cortó la cabeza al imam Hussein, que era una persona conocida también por su salvajismo. La verdad que la historia de todos estos personajes, toda fue una historia negativa. Primero este Shemer se levantó en contra del gobierno de los omeyas, era un jariyita, para después por la política darse vuelta y ponerse a favor de los omeyas y cometer el peor de los asesinatos en la historia de la religión. Cuando llegó este mensaje de Omar ibn Saad, este Shemer estaba con Ubaydullah ibn Ziyad. Y Ubaydullah ibn Ziyad hasta se puso a pensarlo. Tal vez vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no incumplir las órdenes del califa y así detenerlo tal vez para que después el califa diga qué es lo que se hace. Y ahí fue donde Shemer intervino y dijo: vas a desobedecer al califa por lo que dice este cobarde como Omar ibn Saad. Te sugiero que me pongas a mí como jefe del ejército y destituyas a Omar ibn Saad. Y así fue que lo convenció este Ubaydullah ibn Ziyad. Dice: ve tú con el mensaje.
dile a Omar bin Saad que si no cumple con mis órdenes, no solamente va a ser destituido del ejército, sino que quiero su cabeza también. Omar bin Saad dijo: no, yo solamente estaba aconsejando al emir, pero voy a cumplir de la mejor manera. Las cosas ya estaban muy calientes y ahí es donde ya se decidió completamente Omar bin Saad. De manera tal que en los días venideros fue el mismo Omar bin Saad, cuando ya las cosas estaban muy candentes, a la mañana del día 10 de Muharram, fue él el que fue y lanzó la primera flecha, y digan que todos sean testigos para decirle a Ubaydullah bin Ziyad y al califa de que yo fui el que tiró la primera flecha. Vemos cómo alguien que conocía al Imam Hussein, que había jugado de niño con el Imam Hussein, que conocía quién era el Imam Hussein, y a quien el Imam Hussein le hizo acordar de un dicho del profeta de Dios una vez que estaban juntos, siendo los dos niños, le preguntó a Omar bin Saad: ¿quieres mucho a Hussein? Sí, le dijo. ¿Quieres mucho, pero algún día vas a participar en su muerte? Y dijo: no, yo nunca haré eso. El Imam Hussein se lo recordó. Y ahí fue cuando Omar bin Saad le escribió esta carta a Ubaydullah bin Ziyad para que deje el Imam Hussein. Pero cuando se lo presionó un poco más y que ya no iba a tener la gobernación de rey, ahí fue que se decidió y dijo lo siguiente. Dijo: lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a combatir a Hussein. Y lamentablemente, como conozco a Hussein, finalmente va a ser martirizado, porque él no se va a arrepentir. Pero lo voy a hacer. Y mañana me arrepiento. El arrepentimiento es algo que está abierto en el Islam. Así que mato a Hussein, mañana me arrepiento, y pasado mañana voy a asumir la gobernación del rey. Pero voy a dar limosna y me voy a arrepentir toda mi vida por haber matado al Imam Hussein. En el mismo día de la batalla, el Imam Hussein le gritó a Omar bin Saad: no vas a lograr el arrepentimiento, ni vas a obtener la gobernación del rey. Y finalmente fue así. Finalmente no le dieron la gobernación del rey. Pensar que vendió su alma al diablo por obtenerla. No solo no obtuvo eso, que fue algo mundano, sino que tampoco Dios le dio el éxito para arrepentirse sinceramente. La historia de cómo murió también es una historia. Y le profetizó el Imam Hussein alayhi salam: sino que vas a morir asesinado en tu propia cama. Cuando después de un tiempo, al otro año fue el movimiento de los Tawabin, de los arrepentidos, ya hablé de ellos. Al tercer año fue el movimiento del Mukhtar. Hay una serie de televisión llamada Mukhtar, les aconsejo verla. Es después de los sucesos de Karbala, pero reflejan bien cuál era la situación del momento. Al-Mukhtar fue a cazar a los asesinos de Hussein, aquellos que en esa época, cuando alguien participaba en batallas, después se hacían poesías en honor a esos que participaban en batallas. Y es por eso que se conoce tantos detalles de lo ocurrido en Karbala. ¿Quién fue el que le cortó el brazo a Abbas? ¿Quién fue el que mató al Qasim ibn al-Hassan, el hijo del hermano del Imam Hussein, a su sobrino al-Hassan, al sobrino Qasim? ¿Quién fue el que mató al hijo del Imam Hussein alayhi salam, Ali Akbar? ¿Quién? Todo eso porque se lo narraba y como si fuera una victoria de guerra. Es lo que se hacía en esas épocas, y se cantaba en forma de poesía. ¿Quién fue el que mató al niño que sostuvo el Imam Hussein? Porque les impidieron, como dije ayer, la llegada al curso de agua del Éufrates. Y los niños estaban llorando de sed. La esposa de Imam Hussein, llamada Rabab, ya no tenía leche en su pecho. Y el niño lloraba de sed y no tenían absolutamente nada de agua. Llegó el Imam Hussein alayhi salam, mostró al niño
y dijo: este niño, ¿qué culpa tiene? Denme un poco de agua para darle. Y entonces se decían musulmanes al fin y al cabo, aquellos que fueron a combatir al Imam Hussein. Y muchos de ellos dijeron: es verdad, le demos agua al niño. Otros dijeron: no. Y al ver Omar ibn Saad que había una divergencia entre las filas de su propio ejército, dijo: terminemos con la raíz del problema. Le dijo a un arquero muy diestro que se llamaba Harmala: termina con el problema. Y le tiró una flecha, y mientras el Imam Hussein sostenía a su hijo mostrándolo, le atravesó la flecha al cuello al hijo del Imam Hussein alayhi salam. Y todos sabemos que fue Harmala el que disparó esa flecha. Todo esto quedó documentado y registrado, y es por eso que el Mukhtar después fue a buscar a uno por uno, a Harmala, a este. Cuando fueron a buscar a Omar ibn Saad, al enterarse del movimiento del Mukhtar, Omar ibn Saad dice: no se va a cumplir lo que dijo Hussein. Dijo: me voy a viajar muy lejos. Se subió a su camello con las pertenencias que tenía como para hacer un viaje, solo, ligero, y dijo: no voy a descansar hasta alejarme tanto que ya nadie me pueda encontrar. Y nadie va a poder seguir mi rastro, porque tampoco voy a llevar acompañantes. Y salió en la noche y marchó hasta que finalmente el sueño lo venció. Quedó dormido sobre su cabalgadura. El camello, al ver que ya nadie lo dirigía, ¿qué es lo que hizo? Se volvió a su casa. Se volvió a su casa y volvió Omar ibn Saad hasta su casa, hasta que el camello se paró prácticamente en su puerta. Omar ibn Saad, así, cansado y medio en sueño, dice: ¿a dónde estoy? ¿Qué hizo este camello? Bueno, después voy a seguir viaje, ahora tengo mucho sueño. Se acostó en su cama y vinieron la gente de Mukhtar, y tal como dijo el Imam Hussein alayhi salam, no se arrepintió, no tuvo la gobernación del rey y murió ensangrentado en su propia cama de la peor manera. Y ese fue el final de aquel que conocía al Imam Hussein, de aquel que jugó de niño con el Imam Hussein, de aquel que fue hijo de un compañero muy importante del profeta, como era Sa'd ibn Abi Waqqas. Así que aquí tenemos la contraparte de Hur, aquel que eligió el camino del mal a pesar de estar consciente, plenamente consciente de cuál era el camino del bien. Y aquí entendemos la ley del Corán, que dice que si bien el Dios dispuso al ser humano en su mejor configuración, después le dio la libertad, y que con esa libertad puede llegar a caer en lo más bajo de lo bajo. También es otra enseñanza que todos debemos sacar de la historia de Cana. Como no caer en lo bajo, no vender nuestros valores. No vamos a alcanzar ni lo que procuramos en la vida mundanal, y si lo alcanzamos nos va a parecer sin sentido, como alguien que busca un objetivo y cuando lo encuentra dice: por esto me estuve esforzando tanto. Únicamente la búsqueda de Dios puede llegar a llenar el alma del ser humano. Hadith del profeta del Islam: ciertamente que al hijo de Adán, si se le diera un valle lleno de oro, ambicionaría y codiciaría tener un segundo. No tiene límites la codicia del ser humano. La única forma en que encuentra tranquilidad es cuando encuentra a Dios. Para no caer en la codicia, para no caer en lo más bajo de lo bajo, para no vender nuestros valores, tenemos que sacar estas enseñanzas de estas historias del Imam Hussein alayhi salam. Finalmente murió ensangrentado en su cama. Aquí voy a decir algo respecto al Mukhtar y cómo el Mukhtar fue y se vengó de los personajes más sobresalientes, de aquellos que participaron en la matanza del Imam Hussein, de sus hijos, de sus compañeros. Fue el Mukhtar, el Imam Zayn al-Abidin alayhi salam fue el único que quedó vivo de entre los hombres de la familia del Imam Hussein.
Bueno, es algo que ya vamos a explicar en las próximas noches. Dios Todopoderoso quiso que el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam enfermara pero tan gravemente, que todos pensaban que ya se iba a morir el Imam Ali Zayn al-Abidin. Que incluso cuando terminaron con la vida del Imam Hussein y ya no quedaba nadie, entraron a las carpas de las mujeres, vieron al Imam Zayn al-Abidin, todos dijeron: este ya se va a morir solo. Y de tan enfermo que estaba. Pero eso fue un designio de Dios para que permaneciera vivo el imán y a través de su descendencia continuara el imán. 2 años después, 3 años después, Al-Mukhtar, cuando tomó venganza de aquellos personajes que intervinieron, que fueron protagonistas en la muerte del imán Hussein, de sus compañeros y de sus hijos, propio de la época, le cortaba las cabezas como para demostrar, después llevar la cabeza para demostrar que que se había vengado. Llevó las cabezas de estas personas hasta el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam. Dice: he vengado a tu padre. El Imam alayhi salam no pareció satisfecho, o le parecía, no es que se puso contento porque ahora le trajeron las cabezas de sus enemigos. Dijo: que Dios te recompense. Realmente, vengando a mi padre, el Imam Hussein, Dios te va a dar recompensas. Pero lo vio que estaba el Imam Ali Zayn al-Abidin. Imam, ¿qué es lo que yo puedo hacer? He tratado de alguna manera de aplacar toda esa ira que uno puede llegar a tener contra los enemigos de Dios. Dice: estas personas lucharon contra valientes. Si me trajeras, no dijo, nos ha quedado como un dolor a todo Ahlul Bayt lo que hizo aquel que mató al niño pequeño, o sea, Harman. Porque Al-Mukhtar fue a buscar a los combatientes. Dice: algo que nos ha quedado como un dolor en todo Ahlul Bayt fue el asesinato del niño pequeño, no fue en batalla. El Mukhtar inmediatamente se levantó y fue a buscar a Harman. Lo persiguieron, lo encontraron, hasta que finalmente, incluso este asesino desgraciado, que no tuvo ningún problema en matar al hijo bebé del Imam Hussein, cuando disparó la flecha y le perforó el cuello, comenzó a salirle sangre, lo tapó el Imam Hussein, agarró su sangre y la tiró hacia el cielo. Y dijo: Dios mío, acepta de nosotros este sacrificio. Tal vez contándolo, uno que ya ha visto películas de violencia y de terror, uno ya está como que la mente está como acostumbrada a esas imágenes. Tratemos de ponernos en el lugar del Imam Hussein alayhi salam, de la familia del profeta, de todos aquellos que después continuaron vivos, que fueron los principales difusores de la escuela de Ahlul Bayt, Zainab alayhi salam y el Imam Zayn al-Abidin. La lucha armada fue unas cuantas horas. Ellos después, cuando fueron llevados prisioneros por meses y después toda la vida estando bajo asedio, ellos fueron los que portaron el mensaje de opresión, el mensaje del Imam Hussein, que continuaría y continúa hasta nuestros días. Y voy a hablar ahora también de los compañeros del Imam Hussein, de Habib al-Mazahir y otros, pero vamos a dejar este tema para los próximos días. Sallallahu alaihi Muhammad.